Muy buenas chicos y chicas, a principios de febrero hice un viaje a Estocolmo, que es la capital de Suecia, en el país en el que yo estoy de Erasmus. Fue un viaje de 5 días que hice con 2 amigos españoles de mi Erasmus y 2 amigas de uno de ellos que vinieron a visitarle. Y la verdad que Estocolmo es una ciudad preciosa, tiene un montón de cosas que ver y muchísimos kilómetros que andar. Pero bueno, mejor en vez de hablar vamos a verlo, ¿no? Pues ya he llegado a Estocolmo y hace un frío de narices, creo que estamos a menos 7 grados. Pero bueno, ahora vamos de camino al hotel y ya dejaremos las maletitas y a cenar. Que aquí se cena súper pronto, son las 7 de la tarde y media o algo así. Pero es que si no, no cenas. Chicos, una palabra: Estocolmo. Bueno, y Alex. Bueno, nos acaban de contar una historia del banco este de aquí, de un ladrón que vino a prisión. O sea, de un ladrón de bancos que intentó robar aquí, que dijo la típica frase esta de "Now starts the party", que ahora empieza la fiesta. Y que bueno, por una serie de cosas al final se hizo amigo de los secuestrados y todo. Y una locura, ahora lo contaré más detenidamente, que estando en casa. El síndrome de Estocolmo. El bueno de Jan Erik Olsson. Jan era un tipo normal, o bueno, eso es lo que habrían dicho de él sus vecinos, como siempre, hasta que le dio por intentar robar en solitario un banco sueco con un subfusil en mano y pegando tiros al techo al grito de "The party's starting, everyone face down", o en español, "Empieza la fiesta, todo el mundo al suelo". El travieso de Jan disparó a un agente de policía que acudía junto a su compañero rápidamente, en respuesta a un llamado de alerta. Al otro policía le mandó sentarse y cantar. ¿Acaso no es entrañable nuestro querido Jan? Este granuja hizo 4 rehenes, 3 mujeres y un hombre, y pidió algunas cosillas para poder volver a casa tranquilamente, como un ciudadano ejemplar. 3 millones de coronas suecas, un vehículo para escapar, 2 armas y por último, que le trajeran a un amigo que había conocido en la cárcel, Clark Olofsson, uno de los criminales más peligrosos de Suecia del momento, y que casualmente se encontraba en la cárcel. El gobierno rechazó todas las exigencias excepto una. ¿Adivináis cuál? Efectivamente, llevaron a Clark Olofsson junto a su amigo. A partir de ese momento, cosas extrañas empezaron a ocurrir dentro de ese banco. En el tercer día del secuestro, Olsson y los rehenes se refugiaron más lejos de la policía dentro del banco y estrecharon relaciones hablando de su vida personal. Parece que todos necesitamos cariño en esos momentos difíciles, mientras robas bancos. Al menos 2 de las mujeres empezaron a desarrollar una relación de afecto hacia Clark, llegando a afirmar: "No me asusta Clark ni su compañero, me asusta la policía". Y tras su liberación, Christine Enmark, otra de las rehenes, declaró: "Confío plenamente en él, viajaría por todo el mundo con él". Tras 6 días de retención y amenazas del secuestrador, de cuyo lado se puso la propia Enmark, la policía decidió actuar y cuando comenzaron a gasearles, los delincuentes se rindieron. Nadie más resultó herido. ¿No parece tan increíble entonces que durante todo el proceso judicial, los secuestrados se mostraron reticentes a testificar contra los que habían sido sus captores? Los rehenes fueron amenazados e incluso obligados a ponerse de pie con sogas alrededor de sus cuellos. Y sin embargo, años después, Enmark continuaba intercambiando cartas con Olofsson. Parece que era uno de estos tipos que cuando conectas con él no te importa que te asesinen dado el caso. Y aquí está el Palacio Real de Estocolmo, que es un edificio cuadrado sin más, es una mierda. Pero es el Palacio Real de Estocolmo, así que había que hacer parada obligatoria. Eso creo que es una biblioteca y es más bonita que el Palacio Real. Es un edificio cuadrado, sin más. Palacio Real, guardias reales. Y aquí hay uno. Para el cambio de guardia.
Guardia Real, que es ahora las 12:15 y va a ser justo. Y está todo nevando un montón. La calle más estrecha de Estocolmo, 90 centímetros de anchura. El museo del Nobel de aquí de Estocolmo, y la parte del Nobel es brutal, pero o sea, está muy bien, te lees un poquito así de información de todos los premios Nobel y todo eso, que está genial, pero es que hay una parte también de Martin Luther King y de toda su lucha contra el racismo y todo eso, y es impresionante. Me ha llegado aquí dentro y me llega a emocionar. No he llegado a llorar, pero casi. La verdad que muy recomendable, a mí me ha gustado muchísimo. Hoy es gratis, no sé, madre mía qué pelo tengo de llevar todo el día el gorro. Bueno, hoy es gratis, hoy es día viernes y entre las 5 y las 8 es gratis la entrada. Vamos, lo recomiendo muchísimo. Un dulce típico de Estocolmo, no, de Suecia. Dale. Lleva, ¿Qué te parece? Ha puesto la cara de limón. Qué rico, mira. Está cubierto de sal. ¿Qué estás, loco? Y luego está por dentro, tiene regalí. Dios, qué mal. A ver qué tal está. Debe ser malísimo, tanta sal no puede ser bueno. Pero eso está muy salado. Es que está al puro. ¡Hostia, tío! ¡Qué asco! Me duele la barriga. Está malísimo. Ah, A ver, está muy malo. Luego está bueno. el final es agradable, ¿no? Luego, Cuando va cogiendo el tono de regalí, el regalí está bueno. no está mal. Pasa que se pega los dientes como su. Estoy deseando que se acabe la sal. Otra cosa curiosa de Suecia es que muchas paradas de metro tienen como cosas así un poco más especiales, como artísticas y tal. Y no sé, como que tiene cada una su cosa distinta. A ver si puedo enseñar alguna más ahora que pasemos por otras. Esta es Stadion y está guay, la verdad. Arte urbano en la línea azul de metro de Estocolmo. Mira, Alex. Mira eso, mira eso. Antes era la línea roja, ahora esto es línea azul. Las paradas son chorraditas, la verdad, o sea, no es que sea arte increíble, pero bueno, ya la cosa del detalle de ir cambiándole el color a cada parada y hacer sus dibujillos y tonterías, la verdad que mola. Entre la decoración de esta hay dos botas en el techo, las no las encuentras todos los días en el techo. Cestas en la pared, esto no tengo muy claro lo que es, pero esto también en la pared. Esta es la última, que parece bastante más bonita que las otras. Tiene dibujitos de casas y todo. Las que nos han recomendado, y esta por ejemplo sí que tiene más detallitos, así
o más guay, un montón de arbolillos así pintados y tal, y de casitas de campo, que está curioso. La verdad que las otras, comparado con esta, no tenían gran cosa, pero como las he visto antes, la verdad que me han gustado. Y mira, es que son chorradas, pero ya pues te hacen bajarte al metro. Ya nos han hecho a 5 personas comprarnos el billete de metro solo para verlo. Y la verdad que está guay, porque estás aquí dándote una vuelta por el metro y ves así como dibujillos y tal, está chulo.